que no sea el de educomunicación para mencionar esto que estamos trabajando aquí. ¿Os suena algún otro concepto? Ahí. ¿Educomunicación lo habíais escuchado antes o solo a partir de que lo propusimos nosotros? A partir de nuestra propuesta. Vale. Hay un concepto que es el que diríamos que está como venciendo en el Estado español, que se acuñó más o menos en 2011, que es el de educación mediática. Entonces tendríamos ese concepto que realmente por la situación que tiene el Estado español, que tiene ¿no? a nivel de las influencias de la academia, ¿no? Por un lado, el Estado español tiene todo lo que sería, ¿no? la posibilidad, o los académicos del Estado español, de que les llegue todo lo que es la producción académica de América Latina, mucho más fácilmente que no los europeos, ¿no? Podríamos decir. Y por otro lado, también como somos un país europeo, pues hay como una predisposición mayor en los últimos años a utilizar términos que se parezcan o se asemejen al máximo a los términos anglosajones, ¿vale? Entonces, esta educación mediática, que ya digo que en el Estado español nació más o menos en el 2011, se acuñó en el 2011, Alfredo recuerda también en el momento de qué congreso, en un trabajo previo a un congreso que se hizo en Segovia, se organizó creo a finales de año, y el trabajo previo fue acuñar este término. Ahí lo conocimos, ¿no? Sí, eso. Ahí empezó la relación. Entonces, antes de ese término, el término anglosajón, que es así como mundialmente aceptado, es media literacy. Que si lo traducimos literalmente, ya que estamos con la literalidad, ¿no? Sería alfabetización en los medios. Entonces, como alfabetización en los medios en español quedaba un poco raro, demasiado rebuscado, pues se intentó en 2011, ¿no? Se intentó hacer esta traducción. Este es el término anglosajón que existe desde los inicios, y ahora vamos a remontarnos un poco a esos inicios, ¿no? Tenemos aquí el término de educomunicación. Vale. Entonces, ese término aparece más o menos en los 60-70, y esto es pues más o menos un poco más tarde, pero las bases podríamos decir que, a ver, este viene de un término de los 60-70, que era mucho más complicada, que era educación en y para los medios. Pero que se fusionó desde los inicios con todo lo que era la educación y la comunicación popular. ¿Vale? Pues todo esto se trabajó de manera muy paralela. Entonces, básicamente, ¿qué pasó? Que había pues dos tradiciones. Esta que venía pues básicamente de Estados Unidos, Canadá, y en unos inicios básicamente del Reino Unido, que es como muy importante, es el Reino Unido. Luego en Francia, por ejemplo, se traduce como educación o media, la traducen tal cual, y por ejemplo los alemanes lo traducen como media pedagógica, en alemán, media pedagógica, o una palabra de esas tan largas alemanas, ¿vale? Pero bueno, diríamos que los franceses y los alemanes llegan un poco más tarde, ya en los 80, ¿no? Vale. En cambio, el término de educomunicación, de hecho, quien lo utiliza y lo presenta y lo plantea como término es más como
como perfil profesional, que es Mario Kaplun, ¿vale? Que tenéis en la bibliografía, un libro que creo que es el libro importante a leer, está accesible en internet, en PDF. En España se ha traducido como una pedagogía de la comunicación, pero originalmente se llamó el comunicador popular. Y él, en todo el momento, habla pues, de esto, ¿no? De un trabajo de educomunicación, Entonces, aquí tendríamos a Kaplun, pero después hay un trabajo muy importante, sobre todo en Brasil, ya más en los años, a finales de los 90 y en los 2000, de acuñar este término que, claro, como se acuña en Brasil, se acuña como educomunicação. Una palabra en portugués. Va. Entonces, ¿qué pasa? Que esto podríamos decir que se entiende como que es idéntico, ¿no? Que son dos términos que podrían ser iguales. Pero si partimos de todo lo que comentó Alfredo un poco ayer, ¿no? De por qué partir de educación y qué manera de entender la educación, qué manera de entender la comunicación, ¿no? Estaban planeando en la forma de organizarse todo el trabajo del parlante y un poco también en tu tesis. Lo que hoy habéis trabajado con Marcelo, podríamos decir que ¿qué reduccionismo veis que hay entre estos dos términos? ¿Es igual alfabetización y educación? No. ¿Qué diferencias hay? Podríamos ver. No es que yo tenga las diferencias, ¿no? Pues, ¿cuáles hay? ¿Qué implica alfabetizar y qué implica educar? Alfabetizar es de lenguaje. ¿No? Es alguien que no sabe, ¿no? No, y además sueles alfabetizar a quien no sabe. Tú le dices a quien no sabe, haz todo esto para que sepas. Pues esa es la idea, ¿no? Hablábamos de que nuestros abuelos, ¿no? Por ejemplo, mis abuelos y mis bisabuelos, bueno, mis abuelos fueron de los primeros que fueron a la escuela, ¿no? Por tanto ellos ya no eran analfabetos. Sus padres, ¿no? Mis bisabuelos y mis bisabuelas, fueron analfabetas. Yo siempre una cosa que contaba de mi familia era que yo veía a mis abuelas leyendo el periódico, ¿no? Es verdad, bueno, pues eran de pueblo, son de pueblo, pero ellas leían el periódico, por tanto era como un orgullo que tenían porque se habían alfabetizado, habían ido a la escuela reglada, ¿vale? Pero si estamos hablando de que la alfabetización, por tanto, sería una forma de educar, ¿no? Que es reconocer una serie de códigos, una serie de lenguajes para poder leer y comprender cosas que están escritas o que están, ¿no? Sería como una palabra más semiótica, ¿eh? Es conocer signos o maneras de hacer, comportamientos que nos ayudan a tener conocimientos que antes no teníamos, porque están codificados de una manera, ¿vale? Por tanto, ya tenemos que aquí, entre estas dos, hay un reduccionismo, ¿no? Es decir, esta sería mucho más amplia que esta, que es más restringida, ¿no? ¿Sí? ¿Podemos estar de acuerdo en esto? ¿Sí? Va. ¿Qué pasa entre estas dos? ¿La media como medios? O Sí, como serían medios de comunicación. Bueno, claro, y venimos a hablar de que la comunicación no existe en realidad, es un poco complicado, pero como la diferencia es clara, ¿no? Medios de comunicación y comunicación fuera de los medios, como más humana, por así decirlo, y la otra más mediada. Esa sería la diferencia. Digamos, la comunicación o no comunicación que ejercen los medios, es decir, la tarea de información y entretenimiento que ejercen los medios en nuestra sociedad, está representada por la palabra media. Se podría entender que se podría incluir dentro de comunicación o descomunicación, ¿no? Que decimos que no existe, pero si solo trabajamos la alfabetización en medios, ¿no? Si solo trabajamos los medios, estamos olvidando que hay otras muchas maneras de comunicarse
que pueden ser utilizando las tecnologías y utilizando los formatos de los propios medios, pero desde la apropiación o no. Y ese concepto de comunicación es el que nos vuelve a remitir, bueno, pues los medios pueden formar parte de aquí, pero si hacemos media literacy, estamos olvidando toda una parte muy importante. Hay ahora una investigadora de media literacy muy conocida y, bueno, es de las buenas, no, porque también hay, os hablaré un poco de personajes, el personaje anglosajón más conocido en la época de los 60 y 70, bueno, que escribió más en los 80, es Len Masterman, para que os suene, señor inglés. Luego él tuvo como un gran discípulo, que fue David Buckingham, como el Palacio de Buckingham. Y actualmente hay una investigadora que es Sonia Livingstone. Porque, bueno, Buckingham está ya bastante retirado en la actualidad. Bueno, lo interesante, por ejemplo, Livingstone, aunque tiene una apertura como muy... Bueno, es una tipa pues muy interesante, que ya viene de una trayectoria muy larga de trabajo con la media literacy. ¿Qué le pasa? Que realmente lo que investigan es simplemente cómo reacciona las personas individualmente a los inputs que les generan los medios. ¿Vale? Su trabajo en media literacy es: vamos a intentar formar a personas que sean lo más competentes en poder traducir, utilizar y comprender los usos que les proponen los medios. ¿Vale? Es como una manera de crear una sociedad competente a nivel individual en su relación con los medios. Yo digo siempre que de manera un poco escondida, aquí detrás hay un crear usuarios de los medios, personas usuarias, es decir, hay un interés, ¿no? Sí, en crear una lectura crítica de los medios, pero que en el fondo siempre se plantean como personas usuarias que utilizan esos medios con destreza, pero que no les ponen siempre en un plan de usuario, ¿no? Luego, en los últimos años, aquí se ha generado pues como la idea más de crear contenidos con las redes y con vídeo y con otras, pero claro, siempre suelen ser contenidos que tienen que ver con esta relación, ¿no?, que sería con los medios, más o menos. Bueno, ¿qué plantea la educomunicación cuando está ligada a la educación en y para los medios y en la educación y la comunicación popular? Pues la gran diferencia es que no parte tanto de lo que necesita la sociedad según somos los y las pensadores que pensamos que la sociedad necesita, sino que es al revés. Se trabaja a partir de prácticas que nacen en las necesidades locales. Es decir, toda la gente que hacía y que sigue haciendo educación y comunicación popular, lo que hace es trabajar en un contexto local, ver qué necesidades hay allá y cómo las pueden responder a esas necesidades ofreciendo un proyecto educativo, ofreciendo un proyecto comunicativo, y hay un momento que se proponen: ¿y si el proyecto que ofrecemos es educomunicativo? Y de hecho, autodescubren cuando analizan las prácticas, y un poco es el trabajo que hace Kaplan en los años 80, cuando él empieza a escribir sobre las prácticas que él hacía en los años 60 y 70. Yo estoy poniendo elementos educativos y elementos comunicativos en el mismo momento para generar un engranaje, y eso hace que el proyecto sea mucho más potente. Por tanto, hablemos de un campo transdisciplinario, ¿no?, o interdisciplinario, en el que ya sobreentendamos que los dos campos de conocimiento deben y pueden cooperar, ¿vale? Esa es la idea de cómo nace la educomunicación. Y entonces aquí, Brasil y la USP, que es la Universidad de Sao Paulo, tienen un papel fundamental porque hay un personaje que es un señor bastante mayor ahora, que es una persona encantadora, además de un gran investigador, que se llama Ismar de Oliveira Soares, que él, un poco con las enseñanzas de Kaplan y todos los desarrollos de América Latina, se plantea por primera vez
¿qué pasaría si yo convenzo a todo el Estado de Brasil, que es, claro, el Estado de Brasil es... de Brasil, de Sao Paulo. No, al Estado de Sao Paulo para que se forme a personas con perfil educomunicativo. Y él monta, a principios de los 2000, más o menos, un máster de educomunicadores y educomunicadoras. Y él es la primera universidad que empieza a dar esta certificación profesional, ¿no? Es decir, y no solo hace eso, no solo monta esta formación de educomunicadores y educomunicadoras, sino que además plantea qué funciones pueden hacer estos perfiles profesionales en diferentes estructuras, en escuelas, en centros de juventud, y convence administrativamente al Estado de Sao Paulo para que reconozca estos perfiles y cree puestos de trabajo para educomunicadores, ¿no? Esto sí es como él ha dedicado nosotros comíamos en el Congreso así embobados con el tío. Él ha dedicado unos 20 años a esto. ¿Y qué efectos ha tenido en la actualidad en Brasil? Bueno, en Sao Paulo. Yo no lo conozco directamente, digamos, no sé, ahora no te podría decir, pero lo que sí él ha conseguido es, por ejemplo, una cosa muy importante, que en lugar de hacer el one-to-one con el tema de la introducción de los ordenadores, ¿no? Hay un momento, entran las nuevas tecnologías. ¿Qué pasa? Eso también ha pasado en Cataluña. Cada vez que las nuevas tecnologías entran en la escuela, se entienden las tecnologías como de manera separada todo el trabajo comunicativo. Ese es uno de los grandes problemas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que tú entras el ordenador, pero no para qué utilizar ese ordenador. Por ejemplo, estas maneras, aquí en Cataluña en cambio se optó, bueno, no sé si sabéis esto, que se optó al ordenador por niño. Eso sabéis que es en secundaria. Y es... Sí, lo pagan las familias y plantea una serie también de maneras de hacer y de trabajar que rompe con las dinámicas del trabajo en equipo, del trabajo en grupo. Es decir, cuando tú vas a un instituto que cada chico o cada chica está con su ordenador y tú vas con un proyecto colectivo de trabajo en grupo, ya la disposición de las aulas es así. Por ejemplo, no, esto no lo tenemos previsto. ¿Podéis adaptar la actividad para que cada chico lo haga con su ordenador? No hay comunicación, es decir, cada chico, cada chica con su ordenador no se va a comunicar, va a rellenar formularios, va a aprender textos, va a... etcétera. ¿Por qué no están en red? No, sí que pueden estar en red, pero si tú estás en la misma clase, ¿no? Y planteas un trabajo en grupo, ¿no? ¿Qué sentido tiene que estemos aquí uno detrás del otro? ¿No? Y cada uno trabajando con su ordenador, pero comunicándose con la persona que está detrás. Que no digo que no sea válido, pero plantea toda una serie de... Desaparece un poco por todo el tema que decía Marcelo, ¿no? Desaparece la comunicación interpersonal, porque la estamos mediatizando a través de las tecnologías. Y olvidamos que la interpersonal y la del juego, la de tocarse, la de ser, es quizá la más importante y la que puede luego acompañar procesos de comunicación mediática que sean plenos, ¿no? O que sean, que realmente tengan... Sí. Porque, bueno, por un lado Buckingham y Livingston no la conozco tanto, pero sí que han hecho, o sea, también crítica mediática, o sea, como muchas cosas interesantes, es decir, que no se pueden como desvalorizar, que están como incluidas en la educomunicación, pero que tienen un montón de cosas que han alimentado la educomunicación también, ¿no? Sí, o sea, como esa salvedad que no es como... ¿no? Los que saben y los que no saben. Los que no, saben, a mí lo que me preocupa es el reduccionismo que se hace en poner los dos términos y decir que es lo mismo. Sí. Entonces tú estás olvidando toda una serie de cosas y lo que ha pasado, sobre todo en la tradición española, es de que desde que se adoptó el término de educación mediática, se ha olvidado mucho el pozo de América Latina y solo hemos estado ahí algunas entidades que hacemos prácticas reivindicando eso y luego cuando ellos hacen sus congresos, porque este año va a haber otro, pues ya lo utilizan de manera inequívoca, ¿no? Ponen, ¿no? Uno u otro, pero no... Lo que quiere decir es que no se apoya el trabajo educomunicativo. Lo tenemos siempre que entrar por otro lado. Sí. Ni en la academia ni en las instituciones administrativas, o sea, en la administración pública menos. Sí, por ahí. Y bueno, y simplemente tener en cuenta que
bueno, que si tú partes de un trabajo más, digamos, más aquí estaría, digamos, en la educación popular, ¿no? Aquí estarían todos los presupuestos de Freire. Todo esto es como algo que tú, ¿no? Que es un trabajo como muy potente para intentarlo explorar y experimentar. Esto aquí, la mayoría de cosas no llegan, porque ya el mismo Freire no ha llegado, o las prácticas que genera Freire no llegan. Por ejemplo, hay gente, nosotros conocemos una gente con la que ahora hemos montado un proyecto para hacerlo conjuntamente, los conocemos de hace años, fueron a Santiago de Compostela, que se llaman Platform London, están en el Reino Unido. Ellos no quieren saber nada de la media literacy, porque reconocen, y claro, lo que les pasa que no conocen la tradición de la videocomunicación. Y un poco ayer lo que veíamos con un ejemplo que yo mostraba, que era como de crítica mediática en las escuelas, que te decían, nosotros ya no hacemos eso. Y después él dijo, claro, pero ¿y eso qué pasa después? ¿No? Es como una primera etapa. Eso solo quedarse en la crítica mediática y en la lectura crítica de medios es como una parte muy reduccionista de hasta dónde se puede llegar. Que está bien, y que a mí me sirve, y que le sirve, pero que... Bueno, yo creo que el tema, bueno, nosotros dejamos de hacerlo antes de que Matilde llegara, porque nos pasaba que siempre, a ver, una de las cosas que creo que es muy importante de la videocomunicación es cómo se decide qué contenido se habla, de qué se habla, cómo se genera el centro de interés, ¿no? Centro de interés que parta de lo que es el diálogo y el debate en la comunidad y de la diagnosis también en la proximidad, en el entorno de conocer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la crítica mediática? Que normalmente lo que se hace es que se proponen los centros de interés muy a partir de las necesidades de las propias instituciones, sean educativas, sea del profesorado o sean de las instituciones locales, ¿no? Hay que trabajar sobre, bueno, el tema que has comentado ahora, ¿no? Sobre el racismo, porque claro, es un tema que nos preocupa a todos. Yo no digo que no haya que trabajar sobre el racismo, pero igual en cómo el racismo aparece como elemento de interés, es interesante ver cómo puede aparecer y cómo se va emergiendo ahí. Entonces, claro, es como que hay una imposición temática que suele ser un poco vertical, en lugar de aflorar desde la base. Eso sería una manera. Lo que pasa es que yo no quiero decir que no haya que hacer crítica de medios, ¿eh? Es simplemente, si la crítica de medios te sirve para luego despertar cosas que te generan miradas propias, que esas miradas propias se pueden construir en miradas diferentes a los de los medios, en expresión, producción, en comunicación entre gente que no se conocía y no se miraba y no se reconocía, pues luego igual sí, estamos aterrizando a lugares distintos, no sé. Y yo no sé si tú has mirado el edu-entretenimiento o el edu-entertainment, que es como una cosa que también hizo mucha carrera desde Estados Unidos y se ha venido copiando en distintas partes, y yo me encontraba con profesores. Por eso es que a veces también lo del latinoamericano es como para, bueno, como todos sabemos, ¿no? Hay cosas buenas, muy malas, y profesores también que son latinoamericanos pero que han estudiado en Estados Unidos, por ejemplo, y trasladaban y traspasaban como el tema del entretenimiento, que es, bueno, a partir de las telenovelas o de muchos seriados, y como a partir del entretenimiento que se supone es el que nos engancha más fácil, los relatos de ficción, el cine y tal, hacer educación y hacer experimentos educativos. Y está muy bien, pero eso tampoco es educomunicación, a mi modo de ver, es una parte de ella. Hay un tipo muy bueno sobre esto, que es Guillermo Orozco, que es un mexicano, pero es del norte, que es bueno, Orozco lo tenéis, no sé si lo dejé en la bibliografía, Guillermo Orozco. Él Y fue en salida en Chile. Sí, pero Orozco me parece que, bueno, yo al menos conozco más su trabajo, en el sentido de que él tiene como un planteamiento de, digamos, las reacciones o las retroalimentaciones que generan los medios son importantes en cuanto se construyen como saber popular, ¿no? En cuanto eso pasa a formar parte de las conversaciones, de los diálogos de la gente, y entonces ahí él tiene como una lectura de lo que dice, pues que hay una primera, digamos que primero los medios como
así como muy simplificado, ¿no? Me dice que los medios primero nos suelen comer el coco, ¿no? Y nos dan unas visiones del mundo pues estereotipadas, pero que nosotros, como eso, somos seres inteligentes y lo pasamos por nuestros principios y por nuestras maneras de ver el mundo, lo conseguimos generar y regenerar como un conocimiento propio que luego pasa a ser constructivo y generador de ideas nuevas y de ideas propias. Yo creo que por ese lado, eso es de lo más así interesante que hay. Yo creo que en la parte así europea, al menos a mí, ellos ahora, por ejemplo, en Europa, Livingstone no, pero una ayuda para una que trabaja en la misma línea que se llama Helmster. Ella, por ejemplo, tiene un artículo muy interesante que está traducido porque lo tradujo la OSC, os lo puedo pasar, que es sobre educación mediática, sobre media literacy, ¿no? Y hace una investigación y dice, bueno, el uso de las redes sociales por parte de la gente tiene estos usos, no sé qué, no sé cuántos, pero ahora nos estamos dando cuenta que es muy importante en el momento de elegir cómo nos relacionamos con las redes sociales la pertenencia al grupo, ¿no? Que sería al entorno, al contexto, también, claro, a la comunidad, en resumen, ¿no? Entonces, qué tontería, estás investigando algo micro, que es o estás dando mucha importancia a dar competencias a cada una de las personas para que se sepa relacionar con los medios, pero no estamos cambiando la forma en que los medios se comportan con la sociedad, que solo puede ser vía la apropiación. Es decir, los medios solo se pueden comportar diferentemente con la sociedad si puede haber un trasvase de apropiación. Si los medios simplemente lo que hacen es abrirnos ventanas para que opinemos, pero no hay una relectura de cómo nosotros pensamos y vemos los contenidos, es como muy difícil que haya reapropiaciones. Pero ese impacto de esa relectura o esa reapropiación sí puede llegar a tocar la manera de concepción de los propios medios, o eso simplemente solamente se da desde abajo, desde esa lectura popular. Depende de esto depende mucho de las, ¿cómo se llama en castellano? Las esclechas, rendijas que los propios medios, ¿no? generen para que la sociedad pueda influir en su toma de decisiones, en la toma de decisiones que se producen dentro de los medios. Eso tiene que ver con la acción de cada periodista, que es un poco lo que planteaba Marcelo, ¿no? Marcelo estaba planteando humanizar un poco cada periodista para que en esa relación con la sociedad hubiera más comunicación, ¿no? Él lo tiene un poco trabajado por esta línea. En la línea que trabajamos la gente que estamos más en la comunicación, lo que nos planteamos es, en el fondo, crear otras experiencias mediáticas que no tengan que pasar por los presupuestos de que hay alguien que decide qué sale, qué no sale, cómo sale representado, y que partimos de los saberes populares, de la relación con el entorno. Entonces, ahora estamos como si estuviéramos en un plan de choque de unos gigantes, ¿no? Que son los medios que siguen, y de las pequeñas experiencias que podríamos llamar educomunicativas, de comunicación comunitaria, videoactivistas, es decir, que hay también como un gran abanico de experiencias que están lidiando un poco con esa representación superlativa de los medios. Los medios que hacen que, como son inteligentes, con el advenimiento de las redes sociales, cada vez abren rendijas un poco más amplias a una supuesta pseudoparticipación de la sociedad. Y hay algunos medios que hacen pues, participación, ¿no? Pocos. Pero, entonces también la pregunta es, lo bueno sería, porque es una pregunta que también viene de los años 70, que se planteó la televisión pública europea. Lo bueno de la televisión pública sería que pudiera generar, por ejemplo, más canales más posibilidades de autogestión por parte de las organizaciones sociales. ¿Qué pasaba? Que entonces, si tú proponías vías que la televisión holandesa se lo propuso seriamente, lo trabajó. Dijo, bueno, pues podemos llegar a que unas franjas de la programación las gestionen directamente organizaciones sociales reconocidas, representativas de la sociedad holandesa. Entonces se empezaron a hacer lo que se llama programas de acceso. ¿Qué pasa entonces? Que tú puedes hacer programas de acceso, pero si los pliegues de condiciones para acceder a los programas de acceso, por ejemplo, son cuántos
representantes tiene? Pues aquí en Cataluña sigue ganando la Iglesia Católica. Es la que tiene su programación de acceso, porque los que más adeptos tienen es la Iglesia Católica y les dan. Los otros, por ejemplo, a los sindicatos en su momento, creo que se unieron Comisiones Obreras y UGT durante bastantes años y juntos llegaban al mínimo que pedía Televisión de Cataluña para tener derecho a un programa de acceso. Entonces los sindicatos UGT Comisiones tenían un programa de acceso que hacían los sábados por la mañana. ¿Y qué pasaba? Que ese programa de acceso, claro, era de dos sindicatos, no era ni del movimiento sindical, en toda su riqueza y variedad. Porque lo otro también que se podría plantear es digamos, en qué medida es jugar con esas brechas dentro de los medios de comunicación es lo que precisamente le da efectividad a esa educación popular. Sin permitir que se llegue a sistematizar, que eso también podría ser otro cuestionamiento, ¿no? ¿En qué medida cuando ya los medios de comunicación logran sistematizar y logran acaparar este tipo de actos que se dan desde lo popular, pues llegar a perder de pronto ese grado de efectividad o de impacto que puede tener? De efectividad en CONE. Sí. Efectivo, de que sea eficiente. Bueno, no. Afectivo. No, me lo voy a replantear, sí, no sería efectividad. No sería efectividad, claro, sería afectividad, sí, claro. Porque es que te llegue a tocar, sí. Claro. Sí, Ese es el tema, eso es lo interesante. Y lo que pasa a veces es que desde los mismos modos de hacer muy piramidales se intenta, por ejemplo, llenar las parrillas de programación de historias más humanas, ¿no? Los que hemos hecho de periodistas, pues esto nos suena, ¿no? Pues esto que con un enfoque humano. Entonces, ¿y cuál otro enfoque hay posible que no sea humano? No sé, robótico, no humano, del reino animal. Claro, es como la gran pregunta, ¿no? Entonces, el tema es cómo romper la estructura piramidal de la toma de decisiones y el cómo se puede penetrar en los medios.